Apocalipsis parte 26. La resurrección de las primicias. En el video anterior hemos explicado el primer aspecto del gran milagro, la señal perenne eucarística. Ahora vamos a explicar su segundo aspecto, la resurrección de las primicias, que está muy relacionado con el primero de los aspectos, según San Juan capítulo 6, versículo 54. El gran milagro eucarístico y la resurrección de las primicias deben estar muy conectados como las dos caras de una moneda. En el video 7, las 7 épocas de la historia de la salvación, demostrábamos con la Biblia que hay 7 épocas desde la creación hasta el fin del mundo. En cada época hay un cataclismo provocado por la venida de Dios en poder, una salvación madura o primicias, por ejemplo, la glorificación del alma y del cuerpo, un signo de la alianza con Dios correspondiente a cada época. En la Biblia hay bastantes citas que hablan de estas venidas o visitas de Dios en poder sin venir personalmente. Por ejemplo, libro de Judith, capítulo 6, versículo 20, Salmo 106, versículo 4 y Eclesiástico, capítulo 16, versículo 18. Más razón para llamar venida en poder a cada intervención extraordinaria de Dios en cada cambio de época. Las circunstancias que estamos narrando en el presente video ya pertenecen al comienzo de la sexta época de la salvación. A este comienzo el Nuevo Testamento lo asemeja a un parto. Primero, el parto comienza cuando se da la ruptura de la placenta. Ahí la madre empieza a tener agudos y persistentes dolores. Jesucristo asemeja este comienzo de los dolores del parto al comienzo del fin de los tiempos en San Mateo capítulo 24 versículos 7 y 8. Se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá hambre, epidemias y terremotos en diversos lugares. Todo esto será el comienzo de los dolores. Segundo, el momento en que el niño comienza a abrirse camino en el mismo parto, San Pablo lo compara con el momento más álgido del fin de los tiempos, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. De este momento vamos a hablar en este video. Cuando el anticristo y sus seguidores disfruten de la victoria completa sobre la Iglesia, entonces comenzará su ruina a través del gran milagro. La fase expulsiva del parto tarda entre 15 minutos y 4 horas. Al fin de los tiempos, la fase expulsiva del parto comenzada con el gran milagro terminará con el gran castigo para los impíos entre los 3 días de tinieblas. Tercero, este parto místico dará lugar a una criatura hermosísima, la Iglesia triunfante de los 1000 años de paz. Según el profeta Daniel, capítulo 12, versículos 11 y 12, esta fase expulsiva tardará en consumarse 45 días proféticos. Según el video 7,
En cada una de las 7 épocas ha habido frutos maduros de salvación, como las primicias de la resurrección universal al fin del mundo. Veamos en cada época. Primera, la salvación de los ángeles que pasaron su prueba. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Segunda, traslado de Enoc sin pasar por la muerte. Carta a los Hebreos 11:5. Tercera, resurrección de Moisés. Carta de Judas, versículo 9. Cuarta, traslado de Elías en un carro de fuego. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11. Quinta, la multitud de justos que resucitaron al morir Jesucristo. Mateo capítulo 27, versículos 52 al 53. Sexta, los fieles muertos en el fin de los tiempos. Apocalipsis 24, explicado en este video. Séptima, la resurrección universal del fin del mundo. Apocalipsis 25. Recordemos la sexta época que estamos describiendo, cuyo parto es el fin de los tiempos. Venida de Dios en poder, no personalmente. El cataclismo de los 3 días de tinieblas. Apocalipsis 16. Las primicias son los mártires del fin de los tiempos. Apocalipsis 14. La duración de esta época es el milenio de paz hasta el fin del mundo. Apocalipsis 20. Ahora vamos a distinguir esta sentencia totalmente compatible con la doctrina católica de los errores de los protestantes cuando hablan del rapto. Primero, los protestantes dicen: Jesucristo viene en persona secretamente antes del fin del mundo. Respuesta: Jesucristo no viene en persona, sino solamente en cuanto que actúa en el mundo de una manera extraordinaria, es decir, es una venida meramente en poder. Jesucristo en persona solo viene 2 veces al mundo, en la encarnación y al fin del mundo. Las apariciones de Jesucristo a los santos tampoco son venidas personales, sino verdaderas visiones sobrenaturales. 2. Los protestantes dicen: Jesucristo se lleva por los aires sin pasar por la muerte a los creyentes. Respuesta: al fin de los tiempos, Jesucristo no se lleva por los aires a todos los creyentes como si no pasaran por la muerte. La resurrección de las primicias no significa que se les vea volar, solo que resucitan y desaparecen, aunque luego puedan aparecerse a muchos, como pasó con los justos resucitados del Viernes Santo. Mateo 27, versículos 52-53. No resucitan al fin de los tiempos todos los creyentes, sino solo los que han muerto durante la gran persecución. Apocalipsis 24. No son arrebatados sin pasar por la muerte, sino que, después de morir, resucitan con sus cuerpos gloriosos. Apocalipsis 24. Tercero, los protestantes dicen: el momento de este arrebatamiento ocurre antes, durante o después de la gran tribulación. Respuesta: no son arrebatados antes de la tribulación porque precisamente mueren víctimas de ella. Son resucitados durante la tribulación, pues aún dura hasta que lleguen los 3 días de tinieblas, 45 días proféticos después. No son arrebatados después de la tribulación, pues si es para librarse de ella ya no tiene sentido. Cuarto, dicen los protestantes: los creyentes son arrebatados con el fin de librarse de esa tribulación. Respuesta: la resurrección de las primicias no tiene por objeto librarse de la tribulación, porque por el hecho de morir mártires ya sus almas están en el cielo y sus cuerpos ya no sufren. El objetivo de la resurrección de las primicias es reconfortar más con la esperanza de la victoria
a los fieles que quedan en el mundo ante el gran milagro de la resurrección de sus hermanos en la fe. La confusión de los demonios al ver lo corta que va a ser su victoria. Ser signo de la resurrección de la Iglesia fiel saliendo de nuevo de sus refugios para alimentarse de los sacramentos con nuevos auxilios sobrenaturales. Que se cumplan las Sagradas Escrituras que profetizan también la resurrección de estas primicias, como vamos a ver enseguida. Así queda claro que la resurrección de las primicias del fin de los tiempos no tiene nada que ver con el rapto enseñado por los protestantes. Veamos una posible sucesión de los acontecimientos que encaja perfectamente con el Apocalipsis. Primero, las primicias resucitan junto con los dos testigos, Apocalipsis 11:11. Segundo, ocurre un gran terremoto que vuelve a desarticular todo el entramado opresor del Anticristo, Apocalipsis 11:13. 3. Las primicias resucitadas se aparecen y avisan a los fieles sobrenaturalmente la aparición de la señal del gran milagro eucarístico, Apocalipsis 10. Alguien les tiene que avisar al no tener medios de comunicación. También dice el Evangelio que los justos resucitados del Viernes Santo se aparecieron a muchos. Cuarto, los fieles se atreven a salir de los refugios, así resucita la Iglesia y se reanuda la resistencia espiritual con la celebración de la Santa Misa y los sacramentos. Esto ocurre a los 1290 días de la gran persecución, según Daniel capítulo 12, versículo 11. Quinto, cada vez la resistencia espiritual tiene más éxito hasta llegar los 3 días de tinieblas, a los 1235 días según Daniel capítulo 12, versículo 12. Entonces la Iglesia y el mundo son totalmente liberados del Anticristo y su gran Babilonia. Vamos ahora a fundamentar positivamente en el Apocalipsis la resurrección de las primicias del fin de los tiempos. Ya sabemos por Apocalipsis 11, versículos 11 al 12, que los dos testigos, después de haber sido asesinados por el Anticristo, resucitan a los 3 días y medio y suben al cielo. Ellos son Elías y Enoc, que por el Antiguo Testamento sabemos que aún no habían muerto. Pero ellos no son los únicos que resucitan prematuramente antes del fin del mundo. Pasemos ahora a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Luego vi unos tronos, y se sentaron en ellos, y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Se habla del fin de los tiempos, pues se hace mención a la adoración de la bestia, a su imagen y de la marca. Se habla de las almas de los mártires de ese tiempo y de los que no aceptaron la marca, aunque murieran de muerte natural durante esos 3 años y medio. Estos últimos, por haber sufrido gran persecución, también son asociados a los mártires de su tiempo. Evidentemente, se habla de muertos, pues tanto unos como otros se dice que reviven. Al decir reviven, sólo se puede entender su resurrección uniéndose con sus cuerpos, pues el alma en gracia no está muerta. Reinaron con Cristo 1000 años, es decir, reinan con Cristo en el cielo, mientras que en la tierra pasan los 1000 años de paz. Estos mártires y confesores son las primicias del fin de los tiempos. No se puede descartar que haya algunos más que murieron antes
y tengan el privilegio de ser asociados a ellos. Ya antes habían revivido los resucitados del Viernes Santo, que también forman parte de los 144.000 del Apocalipsis 14. Versículo 5. Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Es la primera resurrección. Los demás muertos se refiere a los justos que murieron desde Adán hasta la gran persecución del Anticristo. Sus almas pudieron entrar en el cielo, pero sus cuerpos no resucitarán hasta el fin del mundo, cuando pasen los 1000 años de paz. A la resurrección de los justos se le llama la primera resurrección, sea la primicia del Viernes Santo o del fin de los tiempos, sea la universal al fin del mundo. Versículo 6. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. A los justos resucitados como primicias y los del fin del mundo se les engloba en la primera resurrección, en contraposición de los que resucitan últimos en el juicio universal, los que tienen el alma en el infierno. Así se entiende que los de la primera resurrección se libran del infierno, la muerte segunda. Al fin del mundo no resucitarán a la vez los justos y los condenados, sino primero los justos que queden por resucitar, Apocalipsis 26, y después los condenados según Apocalipsis 20 del versículo 13 al 15. Y el mar devolvió los muertos que guardaba, la muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Aquí es oportuno aducir un argumento negativo. Nadie hasta ahora ha podido presentar una interpretación que encaje con los versículos anteriores si no admite que los 1000 años de paz aún no han llegado y separan las resurrecciones del fin de los tiempos y del fin del mundo. A favor de esta separación entre las dos resurrecciones de justos, también aducimos Apocalipsis capítulo 15 versículo 8. Y el santuario se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el santuario hasta que se consumaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Después del gran milagro y la resurrección de las 144.000 primicias, el santuario del cielo se cerró de nuevo para los cuerpos hasta que se consumaran las 7 plagas de las 7 copas. Las primeras se refieren al gran castigo 45 días después del gran milagro y las últimas se refieren al fin del mundo. Así que desde el gran milagro ya no habrá más resurrecciones, ni siquiera durante los 1000 años de paz, hasta la resurrección universal del fin del mundo. Aunque con Apocalipsis 11 y Apocalipsis 20 ya tenemos un convincente fundamento bíblico, vamos a reforzarlo con Apocalipsis 14, versículos 1 al 5. Versículo 1. Seguí mirando y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Los 144.000 del capítulo 7 son los predestinados de la tierra marcados en el aviso. Los 144.000 de este capítulo 14 son los muertos y asesinados durante la gran persecución
que resucitan como primicias en Apocalipsis 24 y los resucitados en el Viernes Santo. La prueba es que se les pone con el Cordero de Dios en el cielo. Ya no es una marca lo que llevan en la frente, sino el nombre de Dios, símbolo de la visión beatífica. Versículo 2. Y oí un ruido que venía del cielo, como el ruido de grandes aguas o el fragor de un gran trueno. Y el ruido que oía era como de citaristas que tocaban sus cítaras. Con esta otra imagen se les coloca a estos 144.000 en el cielo. Por eso la costumbre de poner citaristas en el cielo. Versículo 3. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico fuera de los 144.000 rescatados de la tierra. Se dice que aprenden el cántico celestial y que son rescatados de la tierra. Luego no habla de los fieles que aún están en la tierra ni del fin del mundo, puesto que aún hay tierra en la que ellos no están. ¿Qué diferencia hay entre ellos y el resto de los bienaventurados que están en el cielo que no pueden aprender ese cántico? La diferencia es que esas 144.000 primicias tienen cuerpo para escuchar el sonido material y las almas aún no tienen cuerpo hasta el fin del mundo. Por eso tampoco lo pueden aprender los 4 vivientes ni los 24 ancianos. En Apocalipsis 15:3 vuelven las primicias a salir cantando el cántico del Cordero en la gloria celestial. Si sólo los que tengan cuerpo en el cielo pueden aprender el cántico, en este caso también habría que incluir en esos 144.000 a los justos resucitados del Viernes Santo según el Evangelio. Versículo 4. Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. No se entiende vírgenes como que fueron célibes en la tierra, pues los casados honestamente tampoco se han manchado con mujeres. Se entiende vírgenes del mal, no habiendo aceptado la marca de la bestia. Pueden seguir con su cuerpo a Jesucristo en el cielo, es decir, seguirle enteramente. Las demás almas del cielo no pueden seguir a Jesucristo con su cuerpo que yace en la tierra. La última parte del versículo prueba claramente lo que estamos defendiendo, pues si fueran rescatados solo en cuanto al alma, no serían primicias. Muchos solo en el alma les llevaron la delantera. Son rescatados en cuanto al alma y al cuerpo. Versículo 5. Y en su boca no se encontró mentira, no tienen tacha. En el cielo no puede haber ninguna tacha. Dice Apocalipsis 11:14, después del gran terremoto ya señalado antes, el segundo ay ha pasado. Mira que viene enseguida el tercero. Recordemos, el primer ay es el aviso. El segundo ay es el gran milagro porque acaba con un gran terremoto. El tercer ay, el gran castigo de los 3 días de tinieblas, se dice que viene enseguida porque según Daniel capítulo 12 versículos del 11 al 12, solo tarda en llegar 45 días proféticos, desde el 1290 a 1335 días. En el siguiente video hablaremos de esos 45 días proféticos antes de la derrota total del Anticristo.